Si están a la mitad del camino hacia la óvula, se consideran su crecimiento grado 2. Y si están consideradas muy cercanas a la óvula, el crecimiento o la hipertrofia se considera grado 3. Eso puede ser normal o puede ser una característica de enfermedades propias de las amígdalas, que es muy común a esta edad. Y podemos observar también otras alteraciones. Por ejemplo, en las amígdalas también podemos observar puntos blanquecinos, que son características de infecciones, por ejemplo, de los estreptococos, que es más frecuente en las edades escolares. Para palpar las encías debemos ponernos guantes. En esa palpación debemos detectar o no masas y puntos dolorosos, el engrosamiento de las encías y además la forma y estructura de estas y la base de los dientes y su firmeza, su esmalte, su color y características. Ahora vayamos a los oídos. En la inspección directa de los oídos debemos observar, como vemos en la pantalla, su forma, su tamaño, su simetría en relación con el ángulo externo de los ojos, la coloración de la piel, si existen o no lesiones en el pabellón auricular, si existen nódulos, si existen orificios y cuántos hay, ¿sí? O es importante también considerar si existen lesiones en esas estructuras del pabellón. En la inspección instrumentada, como podemos observar, necesitamos de un instrumento, el otoscopio. Con el otoscopio vamos a observar el conducto externo del oído. En esas estructuras, como vemos en la pantalla, podemos ver el color, el vello, el tipo de secreciones y la membrana timpánica. En la membrana timpánica tenemos que ver cuál es el color. Generalmente y en condiciones normales debe tener un color aperlado. Si estuviera alguna infección en ese sitio, el color se torna enrojecido y nos da la oportunidad entonces de detectar problemas. Por otra parte, esta instrumentación de la exploración física del oído medio debemos hacerla con mucho cuidado para no causar dolor en el niño. La palpación. La palpación del pabellón auricular es importante. Debemos palpar para detectar, como vemos en la imagen, nódulos, lesiones y además palpar detrás del pabellón auricular, la región mastoidea. Debemos detectar el tipo de sensibilidad. Como lo estamos viendo en la pantalla, la mano del explorador debe ser firme, ¿sí?, para hacer la palpación. Podemos detectar edema, puntos dolorosos, ¿sí?, y alteraciones específicas en el crecimiento de los ganglios de ese sitio. Algunas enfermedades, por ejemplo, como el sarampión, dan como característica el crecimiento de los ganglios. Otras enfermedades, por ejemplo, una muy sonada en este tiempo, el VIH y SIDA, también dan crecimiento de los ganglios en esos sitios. Entonces hay que detectarlos. En condiciones normales, cuando se hace la exploración de esta zona, el niño no manifiesta dolor. Vamos ahora a explorar el cuello. En el cuello, como vemos en la imagen, sí, debemos ver la forma, el volumen, el movimiento, el color de la piel y su integridad. En ese movimiento debemos pedir al niño que voltee hacia la derecha, hacia la izquierda, como vemos en la imagen, para ver la capacidad de la fuerza
muscular del cuello, el explorador pone su mano en la mejilla del niño y le pide, como vemos en la imagen, que trate de empujar la mano, y así podemos ver qué capacidad de fuerza muscular tiene en el cuello. Debemos hacerlo en el lado contrario para detectar alguna anormalidad. Continuemos con la exploración física del cuello. Como vemos en la pantalla, debemos observar la forma de las distintas estructuras del cuello. Es importante observar el volumen y el tipo de cuello. Puede haber cuellos de tamaño largo, corto o grueso. La forma y el volumen de estas estructuras es importante considerar para ver cuáles son los movimientos que además debemos pedirle al niño. Se pueden apreciar alteraciones en ellos, en su forma y volumen. Por otra parte, se debe observar cuidadosamente la integridad de la piel, como observamos en las imágenes que estamos viendo. El color de la piel es fundamental. En ella debemos observar si existen o no lunares, manchas de tipo hipocrómico, como aquellas manchas blancas que a esta edad son muy comunes en los niños por falta de vitaminas. Se puede observar también el movimiento en forma bilateral. Se debe además ver y observar dónde está la postura de la tráquea, así como cualquier dilatación de las venas yugulares y las prominencias de las carótidas. También se deben explorar los movimientos pidiendo al niño que flexione hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, y rote y gire su cuello para observar detenidamente los movimientos de esta parte del cuerpo. Con eso también se tiene que valorar la fuerza y tono muscular, como vemos en la pantalla. Para determinar la fuerza del músculo esternocleidomastoideo, se pide al niño que gire la cabeza hacia un lado contra la resistencia de la mano del explorador, como vemos en la imagen. Eso es importante para, repito, explorar la fuerza muscular del cuello. Se debe hacer en forma alternada para valorar uno y otro músculo. Para determinar la fuerza de estos músculos trapecios, también se pide al niño que ponga resistencia contra la mano del explorador, ¿sí? Eso nos ayuda a determinar la fuerza y el tono muscular de los diferentes músculos del cuello. Observemos cómo se hace en las imágenes que estamos viendo. Debemos observar cuidadosamente las venas yugulares. Las venas externas son superficiales y pueden hacerse visibles por encima de la clavícula. Normalmente se distienden y son visibles cuando una persona está parada, y además esto ocasiona también que podamos detectar alteraciones cuando pedimos al niño algún movimiento. Debido a que la gravedad facilita el drenaje venoso, en algunos momentos son invisibles. La palpación del cuello. Con el explorador a un lado o de frente del niño, ¿sí?, observamos y palpamos con las superficies de nuestras yemas de los dedos las diferentes estructuras del cuello, deslizando en forma rotatoria en las diferentes partes del cuello, haciendo movimientos suaves para detectar el crecimiento de los ganglios de esta estructura del cuerpo. También podemos hacer una especie de pinza con el pulgar y el dedo índice para detectar la parte de la tráquea. Es decir, en esa parte tenemos el tiroides o la tiroides, que es una glándula que, si está crecida o con mayor volumen, puede darnos idea de que existe allí alguna anormalidad. Por otra parte, como vemos en la imagen, con el explorador detrás o a un lado del paciente, con las dos manos y estando el paciente sentado, se le puede pedir al niño que pase saliva o que degluta,
y podemos detectar entonces el movimiento de la tráquea o detectar anormalidades en esa parte del cuello. Este método es adecuado para todo examen del cuello, tanto anterior como posterior. Es decir, en la parte posterior también se deben palpar los ganglios, mientras la cabeza está flexionada hacia el lado del examinador y se utiliza el índice de nuestra mano para mover si existiera crecimiento de los ganglios superficiales o profundos. Es importante hacer notar que en la palpación de los ganglios, si son muy pequeños, debemos decir y anotar aproximadamente lo que midan. Un crecimiento mayor de 1 centímetro nos puede dar idea de alguna anormalidad o algo está pasando con alguna enfermedad que esté cursando el niño y que no nos hayamos dado cuenta de esto. También se debe explorar en ese sentido la consistencia de los ganglios, como vemos en cómo se están haciendo la palpación en esta imagen. Su consistencia y movilidad y tacto en estas partes del cuerpo son datos importantes que se deben anotar inmediatamente y darlos a conocer a los otros médicos tratantes del niño. Debemos palpar las arterias carótidas. Se valora el volumen, el ritmo y la intensidad de los pulsos. Una arteria carótida al mismo tiempo se debe palpar, o puede ser que las dos se palpen al mismo tiempo para detectar la intensidad y el ritmo de los pulsos y el flujo de sangre que pasa por estas arterias, como estamos observando la palpación en las imágenes. Vamos a iniciar ahora con la inspección del tórax. La exploración física de esta parte del cuerpo se inicia examinando el color de la piel, como podemos observar en la imagen. Si estando sentado el niño, debemos observar cuidadosamente cuál es su coloración, la simetría de la altura de las tetillas, la aparición de manchas, lunares o nevos. En el tórax posterior también se inspecciona en busca de lesiones, de heridas, de masas, cicatrices. Se observa la frecuencia y ritmo y profundidad de la respiración. La respiración normal, por ejemplo, consta de inspiración y expiración. ¿Y qué profundidad se tiene en los movimientos cuando estamos observando el tórax? Por lo general, durante la inspección se mueve rítmicamente hacia arriba y hacia abajo la caja torácica. También se puede observar la forma del tórax. Hay distintas formas de tórax, como podemos observar en la imagen. Hay tórax que se llaman tórax en tonel, son redondos y cilíndricos. Hay formas de tórax que se llaman tórax excavatum. ¿Eso qué quiere decir? Que el esternón está más hundido que como normalmente lo podemos observar. También hay tórax de tipo enquilla. Eso quiere decir que el tórax el esternón tiene una forma más abultada hacia afuera.